Soy Miguel de Cervantes Saavedra. Sí, el llamado Manco de Lepanto, para ser felices. El que escribió en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no puedo comprobar. Y ya sabéis todos que son las palabras que han dado pie al concurso literario que ha convocado el Departamento de Literatura. ¿Quieres saber los ganadores? Pues hablemos dentro de un rato. Pero hoy no voy a dedicarme a hablar del Quijote, sino que quiero centrarme en el amor. Ese sentimiento universal que impregna toda la literatura española. Desde el principio de los tiempos, ¿quién ha estado enamorado alguna vez? Empezaremos con el romanticismo, donde el amor será el centro de las composiciones poéticas con autores tan importantes como Becker o Rosalía. No digáis que agotó su tesoro, de asuntos falta, enmudeció la tierra. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso palpiten encendidas, mientras el sol las desganadas nubes de fuego hielo vistas, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Mientras las ciencias descubrir no encuentren el cálculo que resista, y el aire o el cielo no encuentren el cálculo que resista, mientras que la humanidad no. Mientras se siente que se ría al año, sin que los labios rían. Mientras se llore, sin que llanto acuda a mirar la puntilla. Mientras el corazón y la cabeza, cuando llanto persigan. Mientras haya esperanzas y recuerdos, habrá poesía. Mientras existan unos ojos que reflejan los ojos que nos miran. Mientras responda ya que suspirando, ya que suspira. Mientras sentir en un beso dos almas confundidas, Mientras exista una mujer hermosa, habrá poesía. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Si tú me lo preguntas, poesía eres tú. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Abro el orgullo y enjugo su llanto y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor yo digo aún, ¿por qué cae aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Yo soy morena, yo soy ardiente, yo soy el símbolo de la pasión. De ansia de gozos mi alma está llena. ¿A mí me buscas? No es a ti, no. Mi frente es pálida, mis trenzas de oro. Puedo brindarte dicha sin fin. Yo de ternuras guardo un tesoro. ¿A mí me llamas? No es a ti, no. Yo soy un sueño, un imposible. Mano fantasma de niebla y luz. Soy incorpórea, soy intangible. Ven, ven tú. Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala en sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín sus tapias a escalar, y otra vez, por la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán.
Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo, absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán. Y así pasan los días de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pelos meus cabezales, tornas a hacerme gozar. Cando masino que sida no mesmo sol te me amostras, y eres a estrela que fila, y eres o vento que zoa. Si cantas, esti que cantas, si choras, esti que choras, y es o murmurio do río, y es o monte, y esa aurora. Entón estás, e ti es todo, para min e en mi mesma moras, ni me abandonarás nunca, sombra que sempre me asombras. Y ya en el siglo XVIII sorprende una obra de teatro, El sí de las niñas, de Moratín, que trata también el matrimonio concertado por los padres, pero esta vez el autor se pone de parte de las mujeres y defiende su derecho a elegir marido por amor y no por conveniencia. Hola, mamá. Pareces muy contenta, ¿eh? Es verdad que don Diego no es joven, pero mira, hija, que un casamiento como el que vas a hacer muy pocas lo consiguen. Mis oraciones han tenido respuesta, gracias, Dios mío. Ay, parece que se retrasa. Es un señor tan puntual, tan atento, tan buen cristiano, tan bien hablado, tan generoso, con tanto dinero. Ah, ¿pero qué dices? Yo nada, mamá. ¿Y qué casa tiene? ¿Qué ropa blanca? ¿Qué ropa? ¿Qué batería de cocina? ¿Y qué despensa? Pero tú no parece que atiendes a lo que te estoy diciendo. No se enfade usted, madre. No la quería interrumpir. Allí estarás, hija mía, como pez en el agua. Vas a tener todo lo que quieras, porque él como te quiere tanto y es un caballero tan generoso, tan honesto, tan buen cristiano. Pero mira, Francisquita, que me cansa de veras en que siempre que te hablo, nunca respondes palabra. Perdona, madre. ¿Y te parece a ti que no sé yo muy bien qué te pasa por esa cabeza de chorrito? Pero, ¿qué sabe usted? Te conozco. Me quieres engañar, mira, hija, que tengo mucha trastienda. Te pido mucho, para que me engañes. Perdida soy. Mi madre piensa que estoy triste porque me quiero meter monja. Pero en realidad lo que me pasa es que estoy enamorada de don Carlos, que es joven, apuesto, cariñoso y no un viejo y aburrido como don Diego. Mirad, ahí viene. Perdonad por la tardanza, pero me encontré con unos amigos por la calle. No se preocupe. Buenas tardes. Siéntese, siéntese. ¿Y doña Paquita? Siempre acordándose de sus monjas. Ah. Digo que es tiempo de mudar de estar y dar gusto a su madre y obedecerla. Ya. ¿Con qué tanto sigue con eso de las monjas? Usted se admira, usted son niñas, no saben ni lo que quieren ni lo que aborrecen. Es una edad tan... Ya, pero vamos a ver, doña Paquita. Dígame la verdad. ¿Sería usted de buena gana al convento? Pero si ella no... Pero déjela hablar a ella. Mi deber es obedecer a mi madre. Ya, pero es que eso lo dice usted así, tan afligida. No sé. Si es natural, señor... ¡Natural, doña Irene! ¿Me va a decir a mí lo que es natural? Lo natural es que la chica está asustada y no se atreve a contradecir la palabra de su madre. No, señor. Lo que dice su merced, eso digo yo. Lo mismo. Porque en todo lo que ella mande, yo lo obedeceré. No, hija mía, no. En estas materias tan delicadas, los padres no deben mandar. Insinuar, proponer, pero nunca mandar. Luego nos encontramos alianzas tortuosas y matrimonios infelices por culpa de unos padres irresponsables. Además,
Yo sé que mi figura no es para enamorar locamente a nadie, pero yo pensaba que podríamos tener una relación, pues algo parecido a una amistad. Pero déjeme terminar, que no he terminado. A mí no me gusta la violencia. De hecho, soy una persona muy sincera. Y a eso mismo le pido yo a usted, doña Paquita, sinceridad. Que ya sabe que si hay un hombre de por medio, pues no hay nada que hacer. ¿Puedo hablar ya, señor? No, debe de hablar a doña Paquita. Y sin apuntador y sin intérprete. Cuando yo se lo mande... Pues ya se lo puede mandar, porque con ella me tengo que casar, no con usted. Yo creo, señor don Diego, que ni con ella ni conmigo, ¿eh? ¿En qué concepto nos tiene usted? Sí, estoy muy tranquilo. Si no quiere que me disguste oyéndole hablar en aquellos términos, ella, otros amores, otros cuidados, pero bueno, si los tuviera, válgame Dios, la mataba a golpes. Mire usted, respóndele una vez que quiere que hables, que yo no chiste, cuéntale los novios que dejaste allí en Madrid, cuando a los 12 años te metiste en el convento, y lo que has adquirido allí con esas monjitas, ¿cuántos hombres, cuántos hombres? Yo no sé. Díselo para que se tranquilice. Yo no sé qué decir. Si ustedes se enfadan... No, hija mía, no nos estamos enfadando. Esto es simplemente darle una forma a lo que se dice. Además, doña Irene sabe lo que yo la estimo. Ya lo sé. Si le estamos sumamente agradecidas de... No se habla de agradecimiento. Todo cuanto yo puedo hacer es poco. Lo único que yo quiero es hacer feliz a doña Paquita. Gracias, señor don Diego. Para estarlo, díselo. Sí, señor, estoy muy feliz. Boda más a gusto nadie lo puede imaginar. Ay, ven aquí, anda, hija. Mami. No es lo que te quiero. No me quieres ver. Ay, si todo lo hago por tu bien, para que no estés sola el día que yo falte. Ya lo sé, madre, ya lo sé. Buena, ¿verdad? Claro que sí. Y vas a obedecer a mamá y te vas a casar con Venga, Diego. vámonos de aquí, que nos van a encontrar llorando como tres chiquillos. Si queréis saber si se queda con don Diego o don Carlos, leed el libro, El sí de las niñas. Y seguimos con una de las escenas más famosas de amor, la que tiene lugar entre Doña Inés y Don Juan Tenorio, de José Zorrilla. No es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Y estas palabras que están filtrando insensiblemente en tu corazón, ya pendiente de los labios de Don Juan, cuyas ideas van filtrando en su interior, un fuego germinador, no encendido todavía. ¿No es verdad, hermosa mía, que estás respirando amor? Y esas dos líquidas perlas que se desprenden tranquilas de tus radiantes pupilas, convidándome a beberlas, evaporarse a no verlas, de sí mismas al calor y ese encendido color que en tu semblante no había. ¿No es verdad, estrella mía, que estás respirando amor? Oh sí, bellísima Inés, espejo y luz de mis ojos, escúchame sin enojos, como lo haces, amores. Mira aquí tus plantas, pues, todo el antiguo rigor de este corazón traidor, que rendirse no creía, adorando vida mía, la esclavitud de tu amor. Callad por Dios, oh don Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán. Callad por compasión, que oyéndoos me parece, que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal sin duda, que a rendiros os ayuda la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, don Juan, un misterioso amuleto, que a vos me atrae en secreto como irresistible imán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué he de hacer ay de mí, si no caer en vuestros brazos? Si mi corazón en pedazos me vais robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va el mar sorbido ese río. Tu presencia me enajena, tus palabras me fascinan, tu mirada me alucina y tu aliento me envenena. Don Juan, yo le imploro, por ti da la compasión, o arráncame el corazón o ámame, porque te adoro.
este de Quevedo, sobre la definición del amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente, un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo, enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Y bueno, yo también escribí algún soneto, pero no lo voy a recitar solo porque tampoco quiero acaparar el micro. Así que, chicos, ¿podéis ayudarme? Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, tierno, liberal, esquivo. Alentado, mortal, difunto, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. Rayar fuera del bien, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, libre. Enojado, valiente, fugitivo. Despecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en el infierno cabe. Dar la vida y el alma un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Pero bueno, aparte de aplausos, ¿no creéis que quedó un poco soso? Sí. No sé, vuestra opinión. Sí. Pues... ¿y si hacemos un rap? ¿Sí? ¿Qué pensáis? ¿Lo intentamos? Desmayarse, atreverse, estar furioso. Áspero, liberal. Alentado, mortal, difunto, vivo. Leal, traidor, cobarde y animoso. Rayar fuera del bien, centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, libre. Enojado, valiente, fugitivo. Despecho, ofendido, Y el rostro al claro desengaño. beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en el infierno cabe. Un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe. Y ya en el siglo XV, en la Celestina y en el XVI con Romeo y Julieta, veremos esta pasión amorosa incontrolable, con estos finales trágicos de los amantes. En ambas obras vemos cómo los padres intentan oponer su voluntad y quieren casar a sus hijas con pretendientes adecuados a sus intereses. Veamos las escenas de la Celestina y de Romeo y Julieta.
Alisa, amor, el tiempo se nos va de las manos. Y puesto que no sabemos cuándo vamos a ser llamados, preparemos nuestros fardos y andemos este forzoso camino, que no nos encuentre desprevenidos la cruel voz de la muerte. No nos retrasemos, y casemos a nuestra hija y evitaremos así la cruel voz del vulgo. Dios nos la guarde, mi señor plebeyo, pero no será fácil encontrar un marido que me la merezca. Pero como eso es obligación del padre y no de la mujer, yo estaré alegre con lo que ordenes, y nuestra hija obedecerá, pues es casta, honesta y humilde. ¿Qué haces ahí tras la puerta, loca? Acércate, señora. Dirás a tus padres la prisa que tienen en casar. Calla, que te dirán. Déjalos con sus delirios. Va para un mes que no hablan de otra cosa. Es como si el corazón les avisase del gran amor que le tengo a Calisto y de todo lo que ha pasado en este mes. Pero lo que hablan es en vano, pues ¿quién va a apartarme de mis placeres? Calisto es mi alma, mi vida y mi señor. En él tengo yo puesta toda mi esperanza. Y sé que no estoy engañada, pues él me ama. ¿Con qué otra cosa podría pagarle mi deuda? Amor con amor se paga. Haga de mí y mándeme lo que desee. Si quiere pasar la mar, iré con él. Si dar la vuelta al mundo, la acompañaré. Si me quiere vender en tierra de enemigos, lo aceptaré. Que mis padres se dejen de casamientos, que más vale ser buen amante que mala casada. Déjenme gozar de mi mocedad alegre si quieren una vejez tranquila. Si no, será mi perdición, pero también será su sepultura. Solo lamento el tiempo que perdí por no poder conocer antes a Calisto y no poder gozar de él. Vaya señora, que sigan con lo mismo. ¿Qué te parece, mujer? ¿Debemos darle cuenta a nuestra hija de sus pretendientes para que elija la que más le gusta? En esto, las leyes dan libertad al hombre y a la mujer, aunque esté bajo potestad paterna. ¿Pero qué dices? ¿En qué pierdes el tiempo? ¿Qué le comunicas a nuestra hija sin que se espante? ¿Qué sabe ya de hombres? ¿Qué sabe de casarse o no casarse? O mismo que del ayuntamiento del hombre y la mujer se engendren hijos. ¿Acaso piensas que su virginidad inocente le despierta el torpe deseo que no conoce ni ha oído hablar nunca? No lo creas, señor pleberio. Ella aceptará por bueno el marido que le propongamos. Sea de clase alta o baja, feo o guapo. Yo sé muy bien cómo he criado a mi guardada hija. Ana, ¿dónde estará mi hija? Llámala, que venga. Ya la llamé. ¿Dónde estás, Corderilla? Palomita, Julieta. ¿Quién me llama? Vuestra madre. Madre, aquí estoy. ¿Qué deseas? Se trata de... Ana, déjanos un rato, tenemos que hablar a solas. Y si no, vuelve, será mejor que escuches. Tú sabes que mi hija está ya en la edad apropiada. Puedo decir su edad sin equivocarme en una hora. Todavía no tiene 14. Ha puesto 14 dientes a que aún no tiene 14. Quedan 15 días o pocos más. Ha puesto 14 dientes, aunque debo de admitir que solo tengo 4, a que aún no tiene 14. ¿Cuánto falta para el 1 de agosto? 15 días o pocos más. Día más o menos. La víspera de la fiesta cumplirá los 14. No se me olvida, no. Siempre lo recordaré. Vaya que sí. Tengo yo una memoria. Estate callada, por favor. Está bien, ya me callo. Dios te dé su gracia. Tú has sido la niña más bonita a la que yo he amamantado. Y si puedo vivir para verte casada, cumpliré mi deseo. Matrimonio exactamente. Ese es el tema del que te he venido a hablar. Dime, Julieta, hija, ¿has pensado en casarte? Es un honor con el que no he soñado nunca. Bueno, pues ya debes empezar a pensar en ello. Damas más jóvenes que tú aquí en Verona ya son madres, y yo a tu edad ya te tenía a ti. Un honor, señorita. Un honor, señorita. Verona, te lo diré brevemente. El joven y valeroso París ha pedido tu mano. Verona no tiene otra flor así. Dime, ¿te complace el amor de París? Intentaré que me agrade, si es que la intención ayuda a que nazca el amor. Haré que mis ojos vayan hasta donde nuestro consentimiento lo autorice. Señora, los invitados han llegado a la fiesta. Ya vamos. Ya vamos, Julieta, el conde espera. Digo, señor, acabas de decir lo que decías. ¿Y a mí qué me importa?
que has de decirme. ¿Por qué? Porque lo que has dicho va en contra de la religión cristiana. ¿Y a mí qué me importa? ¿Acaso no eres cristiano? Yo me llevé a Soy y ya me llevé a Doro. Y me llevé a Creo y ya me llevé a Amo. Lo que tú digas. O sea, que mi idea es tan grande que no cabe en el corazón de mi amo. Y le sale por la boca borbotones. Ya seré que te cojeas. Yo te sanaré. Increíble cosa prometes. Este es el fuego de Calisto. Son estas sus congojas. Como si el amor se disparara flechas contra él. Oh, soberano Dios, qué altos son tus misterios. ¿Qué turbaciones pones en el enamorado? ¿Qué turbaciones pones en el enamorado? Que no sabe cómo decir. Sempronio. ¿Qué es? No me abandones. Vaya, mi amo está más suave. ¿Qué mal crees que padezco? ¿Qué amas a Menibea? ¿Solo eso? ¿Te parece poco tener la voluntad de una sola mujer? ¿Qué poco sabes tú de constancia? Tuyo no es constante, sino cabezonería. Somete la dignidad de un hombre a la imperfección de una débil mujer. ¿Me llevé a una mujer? ¡Oh, grosero! Me llevé a Dios. ¡Dios! Por Dios la creo y por Dios la tengo. ¿Cómo llamas a este dolor que se ha adueñado de mi cuerpo? Amor dulce. Aclárame qué es, que con solo oírlo me alegro. Es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, un alegre tormento, una dulce herida, una blanda muerte. Ay de mí, si eso es verdad, dudosa será mi salud, pues esos nombres son contrarios entre sí, y lo que uno tiene de bueno, el otro tiene de dañino. Señora, tu noble juventud recobrará la salud, pues cuando el alto Dios da la llaga, envía detrás el remedio. Yo sé que habrá una flor que te librará de todo este mal. ¿Cómo se llama? No me atrevo a decirlo. Di, no temas. Calisto. ¡Oh, por Dios, señora Milibea! ¿Qué desmayo es este? ¡Alza la cabeza! ¡Ay, desgraciado de mí! ¡Si se muere, me matará! Señora Milibea, ángel mío, ¿qué te ocurre? ¿Qué es de tu color alegre? ¿Qué es de tu habla graciosa? Abre tus claros ojos. ¡Lucrecia, Lucrecia! ¡Entra enseguida y verás a tu señora desmayada entre mis manos! Calla, que ya vuelvo en mí. No escandalices la casa. Señora, no te desmayes, háblame. No me fatigues. Pues, ¿qué quieres que haga, perla graciosa? ¿Qué te ha ocurrido? Se ha aflojado mi resistencia. He perdido la honestidad y la vergüenza. Y al abandonarme, se ha llevado consigo el color de la cara, la fuerza y el habla. Mi buena maestra y fiel secretaria, ya no puedo ocultarte lo que abiertamente conoces. Muchos días han pasado desde que Calisto me habló de amor. Entonces, sus palabras me enojaron tanto como ahora me alegra oír su nombre. Alabo tu buen saber y paciencia para soportar mis reproches y mi ira. Has sacado de mi pecho lo que jamás pensaba... descubrir a nadie. Señora, estoy habituada a sufrir el áspero desde las doncellas que viven encerradas como tú. Por el camino, venía con muchas dudas a expresarte mi petición, dado el gran poder de tu padre, pero la gentileza de Calisto me animaba. Y puesto que has querido descubrirme tu voluntad, deja en mis manos el concierto de tu encuentro con Calisto. Oh, mi Calisto, mi señor, mi dulce alegría, si eso es verdad, estoy maravillada de que la ausencia te permita seguir vivo. Señora, haz que pronto lo vea. Que lo veas y le hables. ¿Hablarle? Eso es imposible. Nada es imposible si se quiere hacer. ¿Cómo? Por entre las puertas de tu casa. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Día qué hora? A las 12. Pues ve y ve a la amiga y haz que nos veamos en secreto. Adiós, que viene hacia aquí tu madre. Bienvenidos, caballeros. Las damas que no tengan callos en sus pies bailarán con vosotros. ¿Quién de vosotras se negará ahora? Quien lo haga, juraré que los tiene. Yo también solía llevar máscaras y decir lindezas al oído de las damas. Ven aquí, sentaos aquí, querido primo. A nosotros, la edad de hacer estas cosas se nos ha pasado. Músicos, a tocar.
¿Quién es esa dama que adorna la mano de aquel caballero? No lo sé, señor. Oh, hasta las antorchas enseñan ya. Es como una joya que colgara de la mejilla de la noche. Parece una paloma volando entre cuerpos. Cuando termine el baile, tengo que acercarme a ella y tocar su mano, para que la mía quede bendecida con su tacto. ¿Amó mi corazón hasta ahora? Ojos, jurad que no, porque jamás he visto verdadera belleza hasta esta noche. Por la voz, parece un Montesco. Tráeme las manos, mozo. ¿No se atreve el canalla a venir aquí disfrazado con un artifaz a burlarse de nuestra fiesta? Por honor de mi familia, he de matarlo ahora y no cometeré pecado. ¿Qué ocurre, sobrino? ¿Qué estás tan furioso? Tío, ese es un Montesco, nuestro enemigo, que ha venido a manchar nuestra fiesta. Es un joven Romeo, es un joven caballero, y a decir verdad, en Verona lo consideran un educado joven. Por nada del mundo lo ofendería yo en mi casa. Tranquilízate, no estés pendiente de él. Paciencia, pez de cólera. Me tiembla el cuerpo. Me marcho, pero esta visita que estaba siendo dulce, ya le convertí en amarga. Si profano con mi indigna mano este sagrado altar, mis labios intentarán borrar ese pecado con un beso. En poco estimáis vuestra mano, que solo muestra humilde devoción. Los peregrinos tocan y besan las manos de los santos mientras les dirigen una oración. Oh, entonces, amada santa, que hagan las manos lo mismo que los labios, y que vuestros labios limpien los míos de pecado. Ahora mis labios tienen el pecado que los vuestros tenían. ¿Un pecado de mis labios? Bueno, devuélveme pues mi pecado. Vuestra madre quiere hablaros. ¿Quién es su madre? ¿Cómo, joven? Es la dueña de esta casa, una señora sabia y virtuosa. Yo me presenté a su hija con la que usted hablabais, y le diré algo. Aquel que la tenga conseguirá un tesoro. Ah, es una Capuleto. Qué alto es el precio. Mi vida es la deuda que debo pagar a mi amiga. Ama, ¿quién era ese caballero? Joven y heredero del anciano Tiberio. ¿Y ese otro que le acompañaba? Yo diría que es el joven Petruchio. ¿Y aquel que le seguía, aquel que no bailaba? No lo sé. Ve y pregunta su nombre. Si está casado, mi tumba será mi lecho nupcial. Su nombre es Romeo y es un Montesco, el hijo único de vuestro peor enemigo. Mi único amor, nacido de mi único odio. No te conocía y ahora que te conozco ya es demasiado tarde. Qué fuerza tan misteriosa es el amor que me obliga a amar a mi enemigo. Estoy aquí, Calisto. Soy yo, tu sierva, la que estima más tu vida que la suya. Oh, no saltes de tan alto que moriré de verlo. Baja, baja poco a poco por la escalera, despacio. Oh imagen angelical, oh perla preciosa, oh mi señora y mi gloria. En mis brazos te tengo y no lo creo, estoy tan turbado de entenderlo. En tus manos me confié para cumplir tu deseo, pero no me pierdas por tan breve deleite. Goza de lo que yo gozo, que es verte y estar cerca de ti. No me pidas ni tomes lo que después no me puedas devolver. No rompas lo que no se puede restaurar ni con todos los tesoros del mundo. Señora, he gastado toda mi vida para lograr un bien así. ¿Cómo podría ahora renunciar a él? No me lo mandes, señora. No me pidas tal cobardía. No sería de hombres. Además, yo te amo. Si mi vida entera nada en el fuego de mi deseo de ti, ¿no quieres que me arrime a descansar a tu dulce puerto? ¿Qué es esa luz que asoma por aquella ventana? Es el oriente y Julieta es el sol. Amanece tú, sol, y mata la envidiosa luna. Es mi dama, es mi amor. Ay, si al menos ella lo supiera.
Habla y no dice nada. ¿Qué importa? Habla sus ojos y les voy a responder. Soy un necio. No es a mí que ella habla, sino a las estrellas. Mira cómo apoya una mano sobre su mejilla. ¿Quién fuera guante de esa mano para poder acariciar su rostro? Ay de mí, oh Romeo, Romeo. ¿Por qué te llamas Romeo? Reniega de tu padre y de tu nombre. Y si no quieres hacerlo, júrame que me amas y dejaré yo de ser una Capuleto. ¿Debo seguir escuchando o le hablo? Solo tu nombre es mi enemigo. Tú eres tú mismo aunque seas un Montesco. ¿Qué es Montesco? No es una mano, ni un brazo, ni un pie, ni la cara, ni cualquier otra parte del cuerpo. Oh, llámate de otra forma. ¿Qué hay en un nombre? Lo que llamamos rosa con cualquier otro nombre olería igual de suave. Romeo, si no se llamase Romeo, conservaría su misma perfección. Oh Romeo, renuncia a tu nombre y a cambio, tómame por entero para ti. Te tomo la palabra. Llámame solo amor. Seré de nuevo bautizado y desde ahora en adelante ya no seré Romeo. ¿Quién eres tú que escondido en la noche descubres mis secretos? Por el nombre no sé decirte quién soy. Yo odio mi nombre, amada mía, porque es tu enemigo. Si estuviera escrita, rompería la palabra. Apenas mis oídos han escuchado 100 palabras de tu boca y ya reconozco tu voz. ¿No eres Romeo Montesco? No, si eso a ti te desagrada, hermosa doncella. ¿Cómo llegaste hasta aquí y por qué? Los muros del jardín son altos y este podría ser un lugar para morir siendo tú quien eres si alguno de los míos te encuentra. Con las alas del amor salté los muros y en la noche me esconde con su manto en las miradas. Pero, si no me amas, no me importa que me encuentren. Prefiero morir a manos de su odio que seguir viviendo sin tu amor. El mundo yo daría porque no te descubrieran. ¿Quién te ha guiado para encontrar este lugar? Fue el amor quien lo hizo. Él me prestó su consejo y yo le presté mis ojos. Pero yo no sé navegar. Aunque tú estuvieras en el mar más lejano, yo me arriesgaría por tal tesoro. La máscara de la noche cubre mi rostro, y si no fuera por ella, el rubor cubriría mis mejillas por lo que me has oído decir. Me gustaría guardar las formas y negar todo lo que he dicho, pero fuera cumplidos. ¿Me quieres? Sé que dirás sí, y yo te tomaré la palabra. Pero si lo juras, quizás lo hagas en falso. Oh, gentil Romeo, di que me amas sinceramente, y si no quieres hacerlo, y si crees que me he dejado conquistar demasiado deprisa, seré malvada y te diré que no, así me tendrás que cortejar. Pero, hermoso Montesco, te amo tanto, no debes pensar que soy superficial, créeme, soy mucho más sincera que aquellas que se fingen ariscas y tienen más astucia. Te juro por todo el amor de mi corazón. ¡Palomita! ¡Julieta! Ya voy, ama. No es de Montesco, sé fiel. Espera un momento, que vuelvo otra vez. Oh, bendita noche. Temo que todo esto sea un sueño. Oh, demasiado dulce para ser verdad. Pero las composiciones de amor ya aparecen desde la Edad Media. En nuestra lírica tenemos los romances, las jarchas y las cantigas. Por todos vosotros. Conde niño, por amores, es niño y pasó a la mar. Va a dar agua a su caballo, la mañana de San Juan. Mientras el caballo bebe, él canta o es de cantar. Todas las aves van a escucharlo. Caminante que camina, olvida su caminar. Navegante que navega, la nave vuelve a girar. La reina estaba labrando, la hija durmiendo estaba. Levantaos, alma niña, de vuestro dulce colgar, sentiréis cantar hermoso la sirenita del mar. No es la sirenita madre la de la dulce cantar, sino es el conde niño que por mí quiere trinar.
¿Quién le pudiese valer eso tan triste penar? Si por tus amores pena, oh malaya su cantar, y porque nunca los goce, yo le mandaré a matar. Si le manda a matar madre, juntos los ha de enterrar. Él murió a la medianoche. Ella a los gallos cantaron. A ella, como hija de reyes, cantera de cantar. A él, como hijo de condes, unos pasos más atrás. Ella nació en Rosal Blanco. Él nació en Espinalbar. Crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar. Las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no alcanzaban, no cesaban de suspirar. La reina, llena de envidia, ambos nos mandó a cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? De ella nacieron una danza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan para mar. Ondas do mar de Vigo, se vistes meu amigo, e ai Deus, se verá cedo. Ondas do mar levada, se vistes meu amado, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes meu amigo, e por que gran suspiro, e ai Deus, se verá cedo. Se vistes meu amado, e por que gran cuidado, e ai Deus, se verá cedo. ¿Qué faré yo? ¿Cómo vivré yo? Esa vida espero por el murrello. Ya sabes de vinas, que arreglame de nada, bruja divisa, como filho no alieno, non vas adornes a meu seno, como filho no alieno, non vas adornes a meu seno, a verme y filho no alieno, e de la mi que de lo de mi cataré, su enfermero,
que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encallan y los campos están en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor. Si no yo, triste, cuitado, que vivo en esta prisión, que no sé cuándo es de día ni las noches son, sino por una vecilla que me cantaba algo. Matóme en un ballestero, dele Dios galardón. Y como todo comité de teatro, tenemos un baile que nos representa y nos identifica. Un baile que nos representa y nos identifica. Salir. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me. Watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, 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 oh. Watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Do the stanky leg. Do the stanky leg. Do the stanky leg. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me whip. Watch me, nay-nay. Now watch me. Watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, 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 oh. Watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, oh, oh. Now watch me. Now watch me Superman. Now watch me. Now watch me Superman. Now watch me. Bueno, pues agradecerle todo esto al Instituto Sánchez Cantón y a su profesorado y sobre todo al Comité de Teatro y a la profesora Belén. Muchas gracias. Yo creo que lo han hecho genial. Muchos nervios al principio, que de verdad lo han bordado. Enhorabuena, habéis trabajado muchísimo, muchísimo y eso, el resultado está ahí. Muchas gracias a todos. ¿Estáis nerviosos por saber los ganadores, por favor?
haber una sorpresa ahora al final. ¿Está Sole por ahí? Sole. Sole. fragmentos de la literatura española. Es muy importante leer. Todos estos poetas, estos dramaturgos, y don Miguel de Cervantes pudo escribir el Quijote porque también había leído mucho. Yo os animo a leer. A través de la lectura podéis vivir y vuestra mente, vuestro espíritu, cada vez será más libre. Pues lee, lee y lee. Y para celebrar esta fiesta de la lectura hemos convocado un premio literario. Y después del largo trabajo que ha supuesto para nosotros y para muchos profesores que han colaborado, hemos seleccionado los trabajos ganadores. Quiero dar las gracias especialmente a Jesús Guanate, del Departamento de Filosofía, a Lara, a Julia, del Departamento de Orientación, a Alicia, de Matemáticas, y a Lucía, del personal de Consejería, que nos ha ayudado a seleccionar. Saber quiénes son los ganadores. Bien. En la categoría A de primero y segundo de la ESO, el primer premio es para XRS, que es el seudónimo literario de Julia Ramos Sánchez. Meteor, que corresponde a Marcelo Miguel Torres. Así, de todas maneras, el primer premio es para Bambina, que es el seudónimo de Ana Monteagudo también queremos felicitar a Nessie, que
que es el seudónimo literario de Pablo Balado Simón. Externa de un TERA para que memoricen y puedan cortar en ella todos los documentos, y para los accessing unas memorias USB. Bueno, le paso el testigo a ver. A ver, solamente comentaros que a la salida tenéis un expositor. Por aquí sí que coge. Mirad, a la salida tenéis un expositor con una serie de libros que os podéis llevar, que si llevas un ejemplar para casa os lo podéis llevar gratuitamente. Vale, ese es un detalle de la biblioteca. ¿De acuerdo? Son relatos muy cortos, entonces da tiempo. Bien, empezamos leyendo. Venga, a ver, te ayudamos. Un aplauso para animarla, que es muy bien. A ver. En cuyo nombre una gran cantidad de antiguos alumnos y deudores se encontraba un hombre, este bajado por la cuesta que llevaba el edificio, recordando aquella sensación de ansiedad que le carcomía por dentro desde el primer día que vivía. Atravesó la puerta esperando sorprenderse ante los cambios que había sufrido aquella vieja construcción, pero para su asombro halló todo muy parecido como lo recordaba. Saludó gentilmente al personal de la portería y, aprovechando que los alumnos se encontraban disfrutando de sus vacaciones, pidió permiso para poder entrar a echar un vistazo. Pese a las reticencias que mostraron los funcionarios, finalmente accedieron, no sin antes indicarle que se apresurara. Atravesó la puerta de cristal del vestíbulo con una emoción que pocas veces antes había experimentado y se dirigió hacia las escaleras. Comenzó a recorrer los peldaños recreándose en el acto de recordar y dejó que la nostalgia le invadiese por completo. A medida que iba extendiendo y se encontraba más cerca de su objetivo, a su memoria acudían más y más anécdotas y nombres que habían estado ocultos en las profundidades de su memoria. Llegó al pasillo y contempló con atención y deleite las orlas que cubrían sus paredes. Aquellos documentos gráficos acentuaban aún más esa sensación de pertenencia que solía invadirle cuando observaba el escudo de aquella institución. Fue parándose en los distintos rostros que conformaban su promoción y recordó compañeros que ya quería desaparecidos para siempre de su vida. Continuó avanzando y llegó hasta la puerta de su antigua obra. Se disponía a abrirla cuando una voz le extrajo de su ensimismamiento. «Cariño, ¿qué es lo que estás mirando?» Se percató de que lo único que había llegado a entrar en el edificio había sido su memoria. En un lugar de Pontevedra, de cuyo nombre no logro acordarme, un niño soñaba con ser una princesa. Para Daniel, una princesa era algo que nunca pensó que pudiera llegar a ser. Todo empezó cuando tenía 5 años y fue a una librería. Allí vio un cuento que le dejó maravillado. Nunca pensó que en algo tan pequeño como un libro encontraría algo tan grande como una historia.
Desde aquel día, por cada cumpleaños, sus padres le regalaban un libro de princesas. Para Daniel, esos libros eran su mundo. Él necesitaba esos libros para sentirse completo. Cuando leía esos libros, le surgían preguntas como: ¿por qué soy diferente? ¿Por qué pudiendo ser un príncipe escojo a la princesa? Solo él podía responder esas preguntas. Daniel amaba tanto a las princesas que hasta se vestía como ellas. Le pidió a sus padres que solo le compraran ropa de niña. Empezó a llevar vestidos, comenzó a maquillarse, pero la verdad es que nadie entendía por qué lo hacía. Sus padres pensaban que era una etapa, que con el tiempo se les pasaría. Sin embargo, sus padres se equivocaron. Cuando Daniel cumplió los 20 años, dio un cambio a su vida y se convirtió en lo que siempre quiso ser, una princesa. Ese mismo día cambió su nombre y empezó a llamarse Daniela. Ella, qué bien sonaba cuando lo decía. Siempre había sido ella, pero le vieron a él, hasta aquel día, porque ese día dejó de vivir una mentira. Tampoco muy normal. Él necesitaba sus 11 horas para descansar y así al día siguiente estar tan activo. Manuel se levantaba, desayunaba, se aseaba y por fin se iba con Thor a dar un paseo por la playa fluvial que se encontraba cerca de su casa. Espera, os preguntaréis quién es Thor, su increíble pastor alemán. Manuel llegaba y no podía faltar que se pusiera a leer el nuevo libro que había descubierto Dana Jones. Amando la mitología, cada día un capítulo, ya que eran 50, y quería contárselo a su amigo Fernando, para los amigos Freddy. Os parecerá raro que para los amigos no fuera Fer, pero resultaba que Freddy siempre debería ser un chico creativo, ¿cómo decirlo? Original. Cuando Manuel leía, para él era como sentir que estás dentro de la historia y lo vives, como si te pasara lo mismo que al protagonista. Soñaba que volaba, como las hadas, que tenía trucos que sabía miles de leyendas, como los duendes más sabios. Para él era lo mejor que tenía. Cuando Manuel acabó el libro, lo guardó como hizo su padre, su abuelo y su tatarabuelo. Pero él siempre se